¿Qué tal, amigos? Ahora el tema de este video es el cálculo del volumen debajo de una superficie. Bueno, el volumen debajo de una superficie y entre el plano XY, al igual que cuando calculamos el área bajo una curva, la cual está abajo de esa curva f de x y arriba del eje de las x, entre dos rectas, una recta que es x y otra recta donde x es igual a A y otra recta donde x es igual a B, es decir, esta área la calculamos con una integral definida que es la integral de A hasta B, es decir, desde este punto hasta este otro punto, desde esa recta hasta esa otra recta, de f de x por el diferencial de x. Bueno, una función de dos variables, f de xy, lo que genera, aquí lo podemos ver, genera una superficie a una cierta altura en z, y a su vez debajo de esa superficie pues podemos encontrar un volumen. Para el caso de un volumen donde queremos calcular ese volumen que está formado por un rectángulo sobre el plano XY, donde ese rectángulo va desde A, es decir, desde aquí hasta aquí, desde A hasta B, y el otro lado del rectángulo va de C a D, pues podemos calcularlo con una integral doble, que sería la integral de f de xy por dx de y, y los límites en x serían de, aquí estoy cambiándolo, los límites en x van a ser, estos van a estar al revés, en x serían de A hasta B y en y desde C hasta D. Bueno, con este cálculo de esta integral doble, nosotros podemos encontrar este volumen que se genera aquí, que parece un prisma rectangular, pero que arriba, en la parte de abajo sí, aquí abajo sí es un prisma rectangular, pero arriba pues es una, digamos que la tapa de este prisma es un tanto irregular, dependiendo cómo sea f de xy. A continuación les mostraré un par de una superficie junto con una curva también, cómo generamos el área bajo la curva, y una superficie que en nuestro caso, para este primer ejemplo, estará dada por la función de dos variables, f de xy igual a menos x cuadrada menos y cuadrada más 5. Bueno, pues nosotros vamos a calcular ese volumen y les muestro a continuación en unas gráficas que se han hecho con GeoGebra, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Bueno, en esta curva podemos calcular el área que hay debajo de esa curva y arriba del eje de las X en un cierto intervalo en X. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área que se encuentra entre el espacio donde X es igual a 1, que es esta recta de negro, este es X igual a 1, hasta, digamos, por ejemplo, X igual a 2, o le vamos a cambiar hasta X igual a 3. Nosotros lo que vamos a calcular
o queremos calcular es esta área que está abajo de esta curva en rojo y arriba del eje de las X. Entonces es esta área. Si podemos ver, pues más o menos tendríamos que aquí son 2 unidades completas y unas 3 unidades cuadradas más o menos. Pero bueno, pues para eso utilizamos una integral definida y lo que obtenemos es el área exacta que hay pues debajo de esa curva y arriba del eje X, y entre las curvas, perdón, entre la recta X igual a 1 y X igual a 3. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular una integral definida, que sería la integral entre la f de x y el punto 1 en x, o la recta 1 en x y 3, y la recta x igual a 3, y su área vemos que es 2.67 unidades. Ahí está calculado. Eso lo sabemos ya calcular con integrales definidas de una sola variable. Pero bueno, ahora si tenemos una función de dos variables, veremos que ahora, por ejemplo, aquí lo que vamos a generar, es una superficie. Esta superficie, en este caso, se originó por una función de dos variables, que es la función f de xy igual a menos x cuadrada menos y cuadrada más 5. Y aquí pues vemos esa superficie, que es como una especie de balón de fútbol americano partido por la mitad, y que se va abriendo indefinidamente hacia la z negativa, o hacia el eje de la z es negativo. Y bueno, pues nosotros vemos que debajo de esa superficie y arriba de este plano que podemos ver aquí, este que está aquí, arriba de este plano y abajo de esta superficie, que es como un huevo, se generan volúmenes. Eso lo vamos a calcular, ese volumen lo vamos a calcular con una integral doble. Y bueno, por ejemplo, si quisiéramos calcular nada más el volumen que podemos ver ahí construí como una caja donde los límites o esa caja va en el eje de las x, va de menos 1, aquí no está este punto, a 1, y en el eje de las y va de menos 1 aquí hasta 1. Entonces lo que se va a generar es un volumen como si tuviéramos una bala cuyo casquillo es rectangular o tiene forma de prisma rectangular, pero arriba de él está esta cupulita, digamos. Entonces ese volumen ahí lo podemos calcular con una integral doble. A continuación voy a mostrar esa integral doble. Bueno, lo que queremos calcular pues es el volumen que se genera debajo de esta superficie y entre los límites donde x tiene valores entre menos 1 y 1 y y tiene valores también entre menos 1 y 1. Y bueno, pues la integral con la que vamos a calcular ese volumen será la integral doble desde menos 1 hasta 1 y desde menos 1 hasta 1 por la función menos x cuadrada menos y cuadrada más 5
Y bueno, como aquí los límites son los mismos, son iguales en ambos, tanto en X como en Y, pues el orden no importa. Podemos primero poner con integrar respecto a Y primero y después respecto a X. ¿Cómo resolvemos una integral de este tipo? Una integral doble. Bueno, primero integramos lo más interno, es decir, como si tuviéramos más la integral de menos 1 a 1 de menos x cuadrado más y cuadrado más 5 por dy. Aquí debemos considerar que como estamos integrando con respecto a y, todo lo que no sea y lo vamos a considerar constante. Entonces podemos hacer una primera integral que sería la integral de menos 1 hasta 1 de menos x cuadrada menos y cuadrada más 5 por dy. Y bueno, pues integrando eso nos daría, como esta es una constante, podríamos decir que es menos x cuadrada por la integral de dy evaluada de menos 1 a 1 y luego menos la integral de y cuadrada evaluada de menos 1 a 1 por dy más 5, el 5 que es una constante la puedo sacar de la integral, menos 1, desde menos 1 a 1 por dy. Y eso lo que nos va a dar será menos x cuadrada por dy, por la integral de dy, perdón, que es y, y la vamos a evaluar de menos 1 a 1, menos y cúbica sobre 3, también evaluada de menos 1 a 1, y finalmente más 5y evaluada de menos 1 a 1. Y bueno, pues aquí lo que nos va a dar esta primera integral va a ser menos x cuadrada, que es una constante, la vamos a evaluar con el límite superior primero 1 menos el límite inferior menos 1, menos 1/3 de 1 al cubo menos menos 1 al cubo más 5 por 1 menos menos 1. Eso nos va a dar x cuadrada menos x cuadrada, perdón, por 2, el 2 de aquí, por 2. Y luego acá nos va a dar 1 al cubo es 1, y luego 1 menos 1 también es menos 1, por menos 1 aquí da más 1, entonces son menos 1/3 por 2. Y acá en la última integral tenemos más 5 por 1 menos menos 1 es 2, entonces 5 por 2. Entonces la primera integral, el resultado va a ser 2x cuadrada de aquí menos 2x cuadrada menos 2/3 nada más 10. Y eso pues podemos simplificar un poquito, son menos 2x cuadrada y en 10 enteros hay 30/3, menos 2 son menos 28, no, perdón, más 28/3. Este primer resultado es el resultado nada más de esta integral. Entonces esta integral a su vez tenemos que volver a integrar, pero ahora respecto de x. Voy a borrarle para hacer la segunda integral. Aquí mismo voy a utilizar este espacio. Entonces aquí nos va a quedar que ahora tenemos que integrar menos 2x cuadrada más 28/3 de x, pero ahora con respecto a x y también desde menos 1 a 1, porque esos eran los límites de integración. Entonces bueno, pues aquí tendríamos que la integral de menos 2x cuadrada será menos 2x cúbica entre 3 más 28/3 de x, y vamos a evaluar este de menos 1 a 1 y también este de menos 1 a 1. Entonces eso nos da menos 2/3 que multiplica
a 1 al cubo menos 1 al cubo más 28 tercios por 1 menos 1, que nos va a dar, aquí va a dar 2, por 2 tercios da menos 4 tercios, y acá va a dar 2, 1 menos 1 da 2, por 28 son 56 tercios. Entonces el volumen que nosotros estamos buscando es 52 tercios de unidades cúbicas. Entonces este volumen que calculamos es el volumen que se vio o que debemos obtener cuando integramos la función que vimos en GeoGebra. Y bueno, sin más que agregar, pues me despido de ustedes invitándolos a que se suscriban al canal y a compartirlo con quien ustedes crean que puede ser de utilidad. Hasta la vista, amigos.